periodismo está lleno de historias. Muchas no alcanzan la luz por cuestiones de espacio y tiempo, pero en Latinos decidimos hacer Apuntes, un podcast con los secretos y memorias no conocidas que se quedan en nuestras libretas y en la cabeza de personajes relevantes. Hoy platicaremos de ser activista, exiliado, desterrado de tu propio país y además yo como reportero que tuve la suerte de conocer a un personaje único de Venezuela. Me acompaña en el estudio de Latinos Podcast de Apuntes Gustavo Tobar Arroyo. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también por la invitación. Gracias. Aquí estamos, de vuelta. A ver, Gustavo, un poco para resumir y tú ahí veme corrigiendo, veme diciendo. Tú eres uno de los peores dolores de cabeza que se enfrenta la dictadura de Hugo Chávez, la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque tú, además de tu trabajo de cineasta y de ser activista, formas y encabezas a una nueva generación de políticos en Venezuela que le dieron muchísimo dolor a ese régimen. ¿Le puedes contar a la gente cómo fueron estos años previos a tu salida? ¿Cómo será tu salida? Lo vamos a ir abordando poco a poco, pero contarle a la gente qué es lo que hace que el régimen no te quiera, que te odie, que te acabó la vida. Sí, fíjate que, no me ha acabado la vida. Me ha desterrado, pero no me ha acabado la vida. Sí ha intentado hacer mucho daño, pero el daño termina haciéndoselo uno mismo si lo permite, ¿no? Yo viendo el ruinoso escenario político venezolano desde hace mucho tiempo, en donde las castas, como las llama Milei, pero las castas de izquierda y de derecha, no solo las castas burocráticas, estaban impidiendo el surgimiento de nuevos liderazgos y viendo lo dañino que estaba haciendo la política de Hugo Chávez y esta institucionalización del odio y del resentimiento en la democracia venezolana, formé un grupo de jóvenes con la idea de renovar los cuadros políticos de la nación y las visiones políticas, sobre todo las visiones. ¿De dónde salían estos jóvenes? De las universidades y los colegios. Yo empecé con jóvenes que tenían 15 años. Creía yo que había que formar desde las bases. Creo todavía, incluso veo en la situación actual mexicana, creo que hay que renovar las bases y las intenciones de hacer política en los países, y eso hay que empezar desde muy temprano con los jóvenes. Entonces empecé a formar jóvenes, de los cuales por cierto salió Juan Guaidó y muchos otros más, Freddy Guevara, John Goycochea, los buenos y los malos, porque muchos se fueron. Ayer apareció uno de los grandes aliados que yo tuve joven, que se llamaba Daniel Ceballos, ya absolutamente aliado a la dictadura, y iba a decir una palabra mayor, pero la voy a decir. Dale. Habiendo traicionado los principios y visiones con los cuales fue formado, absolutamente corrompido y doblegado a los intereses de la dictadura, y en Venezuela reparten bolsas de dinero a estos personajes, y bueno, él es uno de los que vendió su espíritu, vendió su voluntad y su misión por unas bolsas de dinero. Entonces, esa formación, básicamente lo que tenía la idea era renovar las bases políticas. Y eso me hizo un gran enemigo y antagónico del régimen, ¿no? ¿Leopoldo López fue cercano a ti? ¿Fue alumno? Es muy también cercano. tuyo? No. Éramos... La verdad es que este el excandidato presidencial. Sí, este esfuerzo, él formaba parte del Consejo de Ancianos, por lo llamaron, porque eran un poco jóvenes. Lo hicimos juntos, y sí. María Corina Machado también estuvo vinculada con la formación de la esta actual nueva candidata a la presidencia de Venezuela. Que la tienen inhabilitada y que no le permiten postularse por artilugio, bueno, no por artilugio, por trampas y crímenes, ilegalidades del régimen. Y por temor que tiene el régimen. Sin duda, ella ganaría. En unas elecciones transparentes, limpias, ganaría. Es sorprendente que el gobierno de México no se haya manifestado en favor de ella y haya procurado, o al menos
motivado a que la dictadura venezolana le permita postulársela y participar en las elecciones, pero esa es otra historia. Mira, déjame hacer una pausa aquí para contarle a la gente cómo es que tú y yo nos conocemos y en el contexto en el que estamos. Insisto, tú ahí me vas corrigiendo en fechas, porque el objetivo de Apuntes es contarles a ustedes anécdotas. Voy a ir un poco a una línea del tiempo atrás, al año 2014, cuando Leopoldo López, que tenía una efervescencia política durísima en Venezuela, decide entregarse al régimen que lo estaba buscando. ¿Cierto, Gustavo? Así Leopoldo es. dice en una de las plazas públicas más importantes de Caracas: señores, aquí estoy, da un mensaje a la sociedad y dice, vengan por mí, y se entrega, lo que le cuesta, por supuesto, la cárcel. Eso implica que años después, 2014, 2015, 2016, Venezuela estaba acumulando una especie de pólvora, más de la que ya tenía históricamente. Y en el año 2017, en junio para ser exactos, revienta una serie de protestas durísimas en las calles de Venezuela que duran, si no me equivoco, alrededor de 5 meses y causan prácticamente arriba de 100 personas muertas. Yo, siendo reportero en Televisa, pido ir a cubrir la protesta en Venezuela porque el asunto ya estaba, digamos que, ocupando las planas de distintos medios y decíamos, hay que hacerlo. Me dan el sí, me lanzo a Venezuela. Al segundo día de estar cubriendo la calle, una calle bravísima, porque allá te tiran a matar. Sí. El SEBIN, la policía. Murieron 164 activistas en las protestas. Sí. La mayoría de ellos con un solo disparo, fuese en la cabeza o en el corazón. Y jóvenes, además. Jóvenes, la mayoría jóvenes, sí. Porque la mayoría de las protestas eran jóvenes. Nunca se me va a olvidar, Gustavo, que estábamos en una de estas protestas de las calles de la zona financiera de Caracas. Y justo al lado de nosotros yo veo que pasa una especie de lata de gas lacrimógeno. Me pasa por aquí, de hecho sale nuestra toma. Zumba, y cuando volteo lo trae un joven clavado hasta dentro del ojo y cae pues prácticamente muerto. Lo alcanzamos a grabar con Gustavo Sánchez, que era mi compañero camarógrafo en aquella época. Pero después de esta calle muy brava, yo recibo una llamada telefónica, y esta es una de mis anécdotas favoritas, Gustavo. Estando en Venezuela, me marca mi papá y me dice, oye, hay alguien que quiere hablar contigo estando tú en Venezuela y que quiere ver si puedes ayudar a una causa. Yo volteé y dije, pues depende de qué se trate. Claramente no sabía ni quién me estaba marcando. Te voy a pasar el teléfono a través de contactos. Alguien me pidió tu teléfono. Márcale. Le marco a una persona, era un número de Estados Unidos, y era el teléfono de Gustavo. Le marco a Gustavo, oye Gustavo, que me estabas buscando, soy periodista mexicano, estoy acá. Cuéntale a la gente qué pasa, Gustavo. Bueno, básicamente la dictadura, por mis activismos de la lucha no violenta y organizar protestas y formar jóvenes en cuadros en temas de la libertad y valores democráticos y derechos humanos, me ha considerado uno de sus peores enemigos, ¿no? Mis artículos son muy polémicos, mi debate con la dictadura es frontal. Tengo madre michoacana, familia michoacana igual que tú, y en Michoacán nos tenemos que entender a veces con un puñal entre los dientes para salvarnos y sobrevivir a esa jungla, ¿no? No por nada cuna ideológica de la independencia, que Sin ahorita duda. quiero también platicar eso contigo. Sí, sin duda. Entonces, bueno, en esa búsqueda y en ese estigmatización que hicieron sobre mí de que yo era un criminal, un terrorista, un conspirador, un traidor a la patria, un hombre vinculado con el imperio, y ¿sabes? Un neoliberal peligrosísimo, se inició una cacería no solo contra mí, que ya estaba fuera del país, sino contra todo aquello que fuese cercano a mí. ¿En qué año te vas tú de Venezuela? Yo me voy en el 2012. 2012. Sí. Perseguido. Perseguido, bueno, la última vez me detuvieron, estuve preso todo un día, pero un oficial cubano en el aeropuerto decidió liberarme porque se dio cuenta que yo básicamente estaba retando al régimen y que como mexicano se iban a meter en un problema con el gobierno de México si me encarcelaban. México-venezolano eres tú. México-venezolano. Sí. Y en ese momento, cuando me detienen, él ve que yo no tengo ningún problema en que me detengan, incluso que me pongan preso, porque, insisto, somos activistas de la lucha no violenta. Sí. Y él entiende que eso puede causarles un problema diplomático internacional y básicamente me dice, mira, tienes 48 horas para salir del país,
Si en 48 horas tú no has salido, nosotros no respondemos si a tus hijos o a tu familia le pasa algo. ¿Ahí ya te habían quitado casas, negocios, etcétera? No, todavía no. Todavía Todavía no me habían quitado todas mis propiedades, mis cuentas bancarias. Eso pasó buena pregunta, en el 2014. 2014. Sí. Que es justo el año en el que estábamos hablando que Leopoldo López se entrega. Decide entregarse. Que es parte de una estrategia de lucha no violenta, es mostrar que estamos dispuestos a dar la vida, a dar nuestra libertad en favor de una causa, de la democracia y de los valores republicanos. Entonces Leopoldo en ese momento decide, en el marco de una estrategia de lucha no violenta, decir, mira, yo no soy culpable, aquí estoy. Insisto, el movimiento de la lucha no violenta deriva de las actividades del Mahatma Gandhi en la India. Entonces nosotros sabemos lo importante que es mostrar el sacrificio. Claro. Bueno, en ese marco me empiezan a perseguir, a acusar y detener a mucha gente cercana. Detener, torturar y en algunos casos, lamentándolo mucho, asesinar. Ya nos estamos acercando al 2017, que es cuando yo estoy. Que es la anécdota. Junio. Entonces, en ese momento, un activista de derechos humanos me dicen que van a encarcelar a mi hermana y por mí, ¿no? Que no tiene nada que ver. Mi hermana es educadora, maestra y básicamente en ese punto, en un país totalmente deteriorado por la pugnacidad política, ella estaba ejerciendo sus actividades del hogar, pero la iban a detener. Solicita que la proteja el gobierno mexicano en la embajada. La embajadora se niega de manera absolutamente inexplicable. Porque estábamos hablando en ese entonces de que era la embajadora del gobierno de Peña Nieto. De Peña Nieto. No la embajadora del gobierno de López Obrador, que ahora es cuate y se pica el ombligo con Nicolás Maduro. Sí, no. Era de Peña Nieto, cosa que me sorprendió. Y solicité hablar con el canciller Videgaray, que de verdad te digo, se portó como un caballero, entendió que México está por encima de cualquier cosa que admiro y agradezco, ¿no? Al margen de las diatribas políticas, creo que entendió que a los mexicanos, el gobierno de México los tiene que proteger. Había que protegerla. Sí, y exigió a la embajadora que recibiera a mi hermana. Imagínate tú, iban a encarcelar a mi hermana, sí, mexicana. México-venezolana también. México-venezolana. Y como ahorita mencionaste, mis ancestros fueron financistas de la independencia mexicana. Vivían enfrente de la Universidad Michoacana. Sí. Y bueno, financiaron al cura Hidalgo, no, al cura Morelos. A Morelos. Sí, a Hidalgo no lo querían mucho. Al cura Hidalgo te iba a decir, no lo querían mucho. No lo por querían esa mucho, región. sí, porque decían que era un libertino y demás. Pero sí, a Morelos lo respetaban y lo estimaban mucho y lo apoyaron. Claro. Hay testimonios sobre eso. Entonces, mi mexicanidad no solamente es por mi madre y por mi amor por Michoacán y por México, es porque además mi familia ha fundado esta nación y la hizo independiente de los imperios europeos. Entonces hay ese concepto, Claudio, cuando mi familia hablaba de cómo ellos apoyaban a los jóvenes y apoyaban a la independencia, yo lo tengo en mis entrañas. Y lo trasladas y lo traslado a Venezuela. Al mundo de Venezuela. O sea, el origen de mi idea de formar jóvenes y apoyar las causas de la libertad viene de lo que hicieron mis ancestros aquí en México, en Michoacán, sí, y yo lo traslado y de alguna manera funciona, porque si alguien quiere una nación nueva, si alguien quiere renovar y reinventar una cultura, son los jóvenes. Sí, no. Entonces yo enfoqué mi atención en eso. Obviamente, Chávez, que consideraba que era el dueño de la juventud y de los nuevos valores y tal, se quedó estupefacto. De hecho, lo derrotamos en unas elecciones que yo coordiné estratégicamente en 2007, la única derrota electoral de Chávez. Pero en el 2017, ante la negación de la embajadora de recibir a mi hermana mexicana en la embajada, que la van a encarcelar y probablemente torturar y en algunos casos, lamentablemente, incluso asesinar, la sodomizan. O sea, la práctica de la tortura en Venezuela, Claudio, no es solo tortura. Sodomizan a la mujer, sodomizan al hombre. O sea, los niveles de locura a los que ha llegado la dictadura por conservar el poder son escalofriantes. Por Ahora, eso, Mari alcanza a estar
un tiempo en la embajada, ¿cierto? Que es cuando Sí. le quitan el agua caliente, no le daban comida, y es ahí cuando entro en escena, que es cuando te Sí, marco a ti y tú hablamos. me dices, mi hermana está en la embajada, pero la embajadora de México en Venezuela la quiere echar a la calle. Quería que se escapara y que se fuera, poniendo en peligro su vida. Y en ese momento yo te Este, digo a ti, oye Gustavo, pues esta es una gran exclusiva desde Venezuela. ¿La damos? Sí. Yo le marco a Carlos Loret de Mola, que estaba en el noticiero en Primero Noticias en ese entonces, y le digo, oye, tengo la historia de una mexicana, México-venezolana, que está en la embajada de México en Venezuela, pero la quiere correr la embajadora. Me dice, la damos ahorita. Damos la exclusiva al aire y es cuando entra en contacto Luis Videgaray, que entonces era el canciller mexicano en ese entonces, y a Mari la vuelan, en ese momento sí, la la recuperan, ¿no? verdad, tú y Carlos, fíjate, me conmuevo porque le salvaron la vida a mi hermana. Hombre. Eh, Fue una circunstancia muy difícil. Las otras personas cercanas a mí sí las encarcelaron y las torturaron. Quedaron desgarradas de por vida porque las cárceles venezolanas son terribles. Y no, ya el canciller había actuado en favor de mi hermana, o sea, el canciller Videgaray, Sí. cosa que le agradeceré de por vida. De verdad, o sea, nunca a ti, a Carlos Loret y al canciller le salvaron la vida a mi hermana, a mi sobrino. Pero cuando Carlos da la noticia, eh, el canciller activa todos los esfuerzos diplomáticos Ujú. y logra de manera de verdad inexplicable que a Mari le den un salvoconducto y la traigan a México. Un par de días después estuvo en el estudio con nosotros, Sí, contándonos su historia. todavía muy asustada, muy Sí, cómo no. atemorizada. Pasó mucho tiempo muy atemorizada porque, según cuenta ella, la vida dentro de la embajada fue muy inhóspita por cómo la embajadora la maltrató psicológicamente, ¿no? Y le exigía que se fuera, cosa que hubiese sido o su muerte o su Claro. prisión terrible, ¿no? No, pero qué escándalo que tu propio embajador te Pero quiera echar a la Claudio, calle. fíjate que ahorita tengo la oportunidad de decirlo públicamente y ojalá Carlos también se haga eco de yo les agradezco de por vida, porque es muy injusto, Carlos. Yo sí soy un activista. Yo, por ejemplo, a mí me acusan de cualquier cosa, ¿no? Conspiración, traición. Yo no sé disparar. Mis ideas son mis balas. Mis poemas son mis ráfagas. Mis documentales son básicamente mis llamados de conciencia. Yo no soy hombre de balas, no soy hombre de estar usando la fuerza como sí lo hace Venezuela. Sí. Por eso es inexplicable la actitud del actual gobierno de México respecto a Venezuela, porque si somos defensores de los derechos humanos, si somos defensores de Lázaro Cárdenas, a quienes conozco muy bien, pues son también de Michoacán, deberíamos defender ideas, principios, valores, no posturas políticas, no, tú sabes, no ideas fijas, porque dañan a la humanidad. Y no solo dañan a la humanidad, dañan a México. Porque despreciar la vida, despreciar la libertad, despreciar la dignidad de un mexicano es dañar una nación. Y esto lo digo conmovido porque lo viví. O sea, no estoy exagerando, es público, es notorio, se sabe lo que se dice de mí, pero también es público y notorio mis artículos, mis poemas, mis actividades de lucha no violenta y mis documentales, Claro. ¿no? Cuéntanos sobre la Casa Michoacán. Déjame le explico un poco a la gente también. Una de las cosas que más me llamaban la atención en ciertas zonas de Caracas, no sé si sea así en toda la ciudad, pero las calles, las casas, mejor dicho, no tienen número, ¿no, Gustavo? Sí, no Sino tiene que se número. guían por nombre. Tú le puedes Sí. poner a tu casa, en vez de que aquí sea tu casa la 18 en tal avenida, tú le puedes poner casa Guacamaya, casa Albatros, y la tuya era Casa Michoacán, por los antecedentes que ya nos contabas de Michoacán. Ahí era donde reunías a estos jóvenes políticos en esa Casa Michoacán, y el gobierno de Venezuela un día de pronto dice, la fiesta mexicana, el autor de la fiesta mexicana, de andar haciendo, como decimos aquí en México, desmadres, eras tú
en la Casa Michoacán. ¿Cómo era esta Casa Michoacán que al final te terminan también por quitar? Bueno, me quitan, sí, me la quitan. Como te dije, yo tengo dos nacionalidades. Soy venezolano por mis pasiones, por mis emociones, pero soy mexicano por mis lecturas, por mi aproximación con la literatura, con las ideas, con mis visiones cosmogónicas del mundo. Octavio Paz ha sido cardinal para mí, obviamente el maestro Said, Enrique Krause, pero también los grandes poetas. Ujú. Y hay una gran formación intelectual que deriva de México, pero no hay nada para mí como Michoacán. Yo soy profundamente michoacano. De hecho, mi seudónimo es el michoacano. Adoro, bueno, mi familia es de Morelia. Ujú. Los orígenes, nosotros éramos hacendados y teníamos haciendas. Tenemos haciendas en Zacapu, Michoacán. Es un territorio que me conozco completamente. Las guitarras de Paracho, o sea, Pátzcuaro, mi abuelita era de Pátzcuaro. Vivimos en Pátzcuaro un tiempo, Sí, entonces sí, sí. es mi territorio. O sea, mi otra gran nación es Michoacán. Entonces sí, la casa mía en Venezuela se llamaba obviamente Michoacán. Usaba también, o sea, la arquitectura mexicana y una gran influencia del maestro Legorreta y Barragán. Entonces Ajá. era como eran los colores de la pirámide, de las pirámides, tú sabes que eran blancas y rojas, o vino tinto, ese rojo mexicano. Entonces mi casa era así, era un santuario de la libertad, Claudio. Ahí dábamos conferencias, ahí dormían 30, 40 jóvenes. No es muy grande la casa, Se estábamos, apretaban. sí, Sí. estábamos creando un sentimiento de libertad. Y bueno, ese era cuando yo tengo que salir del país, los jóvenes daban los talleres de derechos humanos, los talleres de Ahí. lucha no violenta, ahí. Y vivían ahí muchos. Era un poco conflictivo porque durante el día protestaban, daban conferencias, activaban, buscaban, creaban redes, cuadros de jóvenes activistas Ujú. en las universidades, en los colegios, y en las noches armaban unas parrandas. Entonces se enojaban los vecinos. Yo les decía, bueno, están luchando por la libertad. Y bueno, esa es su casa. Bueno, por eso ellos consideraron que era, tú sabes, una zona de peligro y tal, y me la confiscaron a golpes. Llegó la policía, los militares y la tomaron ¿Al a día de hoy golpes. sigue así? Sigue, sí, Sigue sí. así. Es decir, está en el poder del gobierno venezolano. Sí, yo voy a buscar apoyo del gobierno de México para que me sea devuelta la casa. Vamos a ver si así como decimos que somos tan nacionalistas, lo somos protegiendo los derechos violados de los mexicanos. Voy a hacer causa próximamente ya para que me reivindiquen mis derechos, y espero que el gobierno de México, juarista, Ujú. cardenista, Que se proclama así, sí, ¿no? maderista, entiendo también, defiende los derechos de los mexicanos que han sido criminalmente violados. Va a ser un gran reto, vamos a ver. Luce complicado. Déjame abordar este paralelismo México-Venezuela, Gustavo. Muchísima gente, incluso desde la campaña electoral del 2006 aquí en México, se decía que López Obrador iba a ser un peligro para México y se hacían muchísimas similitudes con la imagen de Hugo Chávez. Yo las veces que he llegado a estar 2 veces en Venezuela, y cuando le preguntaba yo a la gente de Venezuela en aquel entonces, ven similitudes y decían, de ciertas cosas, pero muy mínimas, y de ciertos rasgos muy mínimos. Hay una tendencia a que muchísimos mexicanos, y sobre todo de distintas clases, de distintos sectores, dicen, vamos camino a convertirnos en Venezuela. Tú como venezolano, como mexicano, como activista, como un desterrado, ¿ves similitudes entre lo que sucede con el gobierno de México, con el gobierno específicamente de Andrés Manuel López Obrador y lo que les tocó vivir a ustedes en Venezuela? Mira, yo marco primero una diferencia puntual, histórica. El gobierno de Venezuela es un gobierno investigado por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Sí. Sin duda, Hugo Chávez y su camaradilla de malandro, su manada de malandros, son unos criminales a sueldo. O sea, Chávez llegó
apareció públicamente asesinando a centenares de venezolanos con disparos en la cabeza y esos crímenes quedaron impunes. Es decir, es un personaje que jaló el gatillo muchas veces. Sí, muchas veces. ¿A eso te refieres? Con disparos brutales a la cabeza de jóvenes inocentes, de militares inocentes. Él asesinó a venezolanos. Y así inició su vida pública. Fue indultado equívocamente por un presidente y llegó a la presidencia porque sí levantaba la voz de la corrupción y tal. Y eso conmovió, se presentó como un redentor y llegó al poder. Entonces hay una marcada diferencia en ese sentido. Sin embargo, las ideas fijas de las que te hablaba, yo descubro un preocupante, muy preocupante síntoma de resentimiento, de odio y fundado en ideas fijas. Octavio Paz las llamaba las idiocracias. Uh-huh. Cuando alguien llega al poder con sus propios delirios o con sus propias ideas y desde él hace que la nación se guíe por sus propios apetitos. Eso es muy peligroso. Sin embargo, yo creo que la sociedad mexicana, a diferencia de la venezolana, aunque nosotros luchamos, toda la economía venezolana depende del petróleo. El 90-95% de los ingresos nacionales derivan de la producción petrolera y la comercialización. ¿Y eso implica que controlas a todo el mundo? Absolutamente a todo el mundo. Puedes hacer lo que te dé la gana, puedes destruir vidas, puedes aniquilar moral y económicamente a quien sea, como trataron de hacer conmigo. No lo lograron, porque aquí estamos todavía sonrientes y luchando por la libertad. Y mientras haya aliento que empañe una lámina de vidrio, lo seguiremos haciendo. Sí, pero a lo que tú llegas a esta conclusión es un país que depende del 95% de su estructura del petróleo y el petróleo lo tiene el gobierno. Sí. Quiere decir que el país está controlado por el gobierno. ¿No ves eso así en México? No, porque en México el emprendimiento privado, la iniciativa privada, hay grandes empresarios, hay grandes fortalezas, la producción... el Producto Interno Bruto no depende exclusivamente de las actividades del gobierno. Creo que es una sociedad fortalecida por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y una economía más diversa. Sí, y una sociedad que teniendo sus propios recursos, no dependiendo del gobierno, en todo caso es mucho más íntegra y enfrenta, como hizo la Revolución Francesa y como hizo la Revolución Independiente de México, enfrenta al ciudadano con el poder. Y eso, la crítica, pese a que probablemente al actual presidente no le guste, la crítica es muy sana, es importantísima, sobre todo cuando viene de un ciudadano, porque eso sí es revolucionario, eso sí cambia sociedades, eso sí cambia la civilización. Entonces, que tú veas aquí a periodistas como ustedes enfrentando el poder, ustedes están representando a la ciudadanía. Y eso debe ser recibido como tal, como un esfuerzo ciudadano, porque nadie desde el poder puede erigirse como el delirante o el hombre de la idiocracia totalitaria que deba imponer su realidad. Pero sí veo, peligrosamente, insisto, dejos de resentimiento, de ideas fijas. De división. De polarización innecesaria, porque eso daña a cualquier sociedad, al margen de las diferencias en políticas públicas, porque uno puede pensar, bueno, estas son las políticas públicas de la socialdemocracia y del centro y tal, o estas son las políticas públicas de gobiernos más liberales, uh-huh, en donde la responsabilidad individual y el esfuerzo individual tenga más valor. Las políticas públicas son una cosa, pero inculcar el odio como en Venezuela, el resentimiento, y desde el resentimiento tratar de transformar la Constitución, por eso pasó en Venezuela, es peligrosísimo, Claudio, y es alarmante. Yo estoy convencido de que la sociedad mexicana, la sociedad civil está respondiendo, y estoy convencido también que las instituciones están respondiendo, pero las instituciones y la sociedad se agotan. Porque si empiezan las expropiaciones, las rabias, los primeros 6 años de Chávez, pese al incidente en donde lo sacaron los militares del poder y lo volvieron a historia, fueron, digamos, democráticos, uh-huh, pese a los crímenes que cometió y tal.
pero los segundos 6 años fueron los que instalaron la nueva visión resentida del poder. ¿Qué sucedió en esos siguientes 6 años? Porque si todo indica que las cosas continúan como están marcadas en México, continuará, y de acuerdo con las encuestas, etcétera, Morena resultando ganadora. ¿Qué sucedió en esos siguientes 6 años de Chávez? Bueno, donde la cosa ya se descompone totalmente. Primero tú veías los niveles de resentimiento y de vociferación por parte del poder. No olvidemos, Claudio, insisto, que desde la Revolución Francesa, con la publicación de los derechos del ciudadano y del hombre, se intentó nivelar al ciudadano con el poder. Y al poder ahí nace lo que llaman en el derecho público el derecho administrativo. Se le controlaba al poder de lo que hacía frente a los ciudadanos y se le impedía que insultara a ciudadanos gratuitamente, que usara los micrófonos el estrado de la Asamblea Nacional en Francia contra los ciudadanos. Y eso, como no se logró parar, vinieron las guillotinas. Una manera de guillotinar en la actualidad a un ciudadano es usando los micrófonos públicos, el estrato público, para aniquilarlo moralmente, acusarlo de corrupto. Eso es absolutamente ilegal. Eso tú desde el poder tienes que controlar en el derecho administrativo tus formas y tus fondos. Eso estoy viendo que se está acelerando tal cual como en Venezuela. Que agarren y así... porque le da la gana, insulta a un periodista, se insulte, eso es muy dañino. Y el poder, lamentándolo mucho, y eso se tiene que comprender, sí es sujeto de que el ciudadano lo critique, lo ponga en duda, lo supervise, evalúe y lo auditore. Y crea auditorías ciudadanas. ¿Por qué? Porque el poder, el soberano es el hombre, el soberano es el pueblo, el soberano es el ciudadano. Y el ciudadano puede criticar y poner cuotas de control al poder. El poder no puede aplastar al ciudadano. Ese es uno de los indicios. Otro de los indicios, verdaderamente alarmantes, es la reforma constitucional que se está emprendiendo. Las 20 reformas que apenas acaba de enviar el presidente López Obrador. Desaparecer órganos autónomos, acotar la Suprema Corte de Justicia, pegarle lo más que pueda a los órganos que no están de acuerdo. Yo, Claudio, y lo debato con cualquier, porque soy mexicano, lo debato con cualquier miembro del partido Morena. Eso fueron exactamente y lo debato tranquilamente, o sea, sin ningún tipo de molestia ni rabia. Yo lo que estoy es llamando la atención a mi ciudadanía respecto a unas prácticas que se hicieron en Venezuela. Y básicamente son los órganos, control de los órganos autónomos, control del Banco Central, control del Tribunal Supremo de Justicia, que aquí en la Corte primero, son estrictamente las mismas. Déjame tocar otro tema ya que abordas esto, porque dentro de estas mismas reformas aparece una que desde mi punto de vista es fundamental y es el poder de la militarización. Y que en Venezuela no se entendería el poder de Chávez, de Maduro, de Diosdado Cabello y compañía sin los militares. Y aquí se habla claramente de militarizar a este país. Tenías un López Obrador que pasó de ser candidato en la calle diciendo que iba a sacar a los militares de la calle, que los iba a regresar a los cuarteles, al día de hoy darles absolutamente todo el poder y todo el control, hasta de obras básicas, repartición de libros, construcción de carreteras, de aeropuertos, de trenes. ¿Esa militarización te preocupa también? Mira, sin duda. Insisto, las prácticas son muy semejantes. Yo no quiero decir que este gobierno sea criminal como el venezolano, pero las prácticas son, sin duda alguna, muy semejantes. Y prácticas que no son ni siquiera cubanas, porque en un momento dado la gente dice, no, es que ya vamos a hacer como Cuba, Venezuela. No, son soviéticas. Esto es un modelo que deriva del soviet, de Lenin, de Trotsky y de Stalin, del control de la nación con la militarización, con el control del voto, obviamente, y con el control de los poderes
del Estado como el Poder Judicial. Eso es soviético. Y básicamente, ¿qué aspira quien hace esta transformación? Controlar todos los poderes y dejar a la ciudadanía indefensa. Porque ¿qué pasa, Claudio, como pasa en Venezuela hoy? Si ese grupo de militares se asocia con el narcotráfico, que es la gran idea de esa mente maligna pero genial que fue Pablo Emilio Escobar Gaviria: unir al narcotráfico con el poder político para controlar al poder militar. Ya no vas a tener ningún poder que los pueda enfrentar. Tú no vas a poder, como ciudadano, te enfrentas al poder militar, que al su mismo tiempo es el poder criminal, te levantan un revólver o una pistola y se acabaron tus derechos ciudadanos porque imponen lo que les da la gana. Pero insisto, esto es un modelo soviético que logró el control de una nación desde un delirio criminal, que era el comunismo estalinista, que no olvidemos, el comunismo junto al chino más criminal de la historia de la humanidad, incluso peor que el nazismo, y transformar una sociedad que quiere ser libre, que aspira a la igualdad ciudadana frente a la ley. Lo veo sumamente peligroso. La militarización, que es una de las grandes conquistas del pensamiento ilustrado, que intenta controlar el poder militar, porque al fin de cuentas, ¿cómo debaten los militares? Con armas. Esa es su manera de debatir. Ellos gerencian la sangre de una nación y su misión ontológicamente debería ser cuidar la seguridad, los derechos y la nacionalidad de sus conciudadanos. No ponerlos a repartir libros, porque eso es una actividad básicamente demagoga, populista, que lo que intenta es controlar una nación, porque este tipo, si tú le dices que no, simplemente levanta un revólver, una pistola y ese es el fin de un diálogo, ¿no? Y a ver quién puede con ese poder. Entonces, eso es muy peligroso. Sin embargo, sí creo que México está dando la discusión. Creo que la democracia probablemente mexicana, cada quien debe hacer un esfuerzo porque no ha llegado a los desbordamientos que vivió Venezuela y que sigue viviendo Venezuela, Nicaragua y esos regímenes que usan el militarismo, el control de la justicia y el control electoral para dominar a una nación. ¿La sociedad mexicana lo está haciendo bien desde tu punto de vista? Yo creo que sí. Ya esto estaría a la deriva. Pero sin embargo, insisto, las sociedades se cansan, las instituciones se cansan. Creo que ojalá hubiese un acto de autocrítica, de conciencia crítica, juarista, insisto, para entender que esto es una antítesis, una antípoda de lo que es la mexicanidad, que está basada en el mestizaje, en la comprensión de los factores y no en el resentimiento, que sin duda en Europa existía, pero en México se han ido conquistando grandes plataformas sociales. Uh-huh. Y esta rabia, este resentimiento, estas ideas fijas de control absoluto no son nuestras. Tú estás de estreno, además. Acabas de estrenar los primeros 2 capítulos, si no me equivoco, los primeros 2 de una serie que se llama La Peste, que vas haciendo un retrato de lo que vivió Venezuela como sociedad. Hay un capítulo que a mí me parece brutal, que es el tema del resentimiento, regresando a ese asunto. Las ofensas que lanzaba Chávez, pero luego cómo Chávez ya no era el único, sino su gente de abajo empieza, digamos que en una pirámide empieza a caer, al grado de que ya las ofensas llegaban de cualquier alcalducho o cualquier presidentucho municipal, como decimos acá en México, o de cualquier funcionario del gobierno. ¿Qué retrata La Peste? Retrata la caída, la devastación del país más rico de América Latina en el siglo pasado, de la democracia más sólida y ejemplar, no solo de las Américas junto a la de Estados Unidos, sino probablemente una de las democracias más celebradas del planeta Tierra. No es por spoilear, pero así empieza el primer capítulo. Te dice, Venezuela era el gran país. Sí, el país más rico, de mayor
profundidad cultural, no diría yo desde las ideas, pero sí desde el espectáculo y los grandes actores y las grandes promociones y los grandes festivales de teatro y tal. Mientras México vivió en los 70, la estatización y todo este hipercontrol del Estado, en Venezuela el mercado permitía que tú comprases lo que quisieses, que la gente más pobre tuviese la posibilidad de acceder a una casa, a un vehículo. Vivíamos como una sociedad europea nórdica, ¿no? Y cómo la tentación socialista, porque hay que señalarlo así, la misma tentación socialista que proponía el nacionalsocialismo de Hitler o el socialismo de Mussolini, porque empiezan así, después derivan en otras prácticas, cómo esa ficción del socialismo los dejó cautivó a gran sector de la población, y por el resentimiento, por el odio, permitió que llegase Chávez al poder. Y después desde el poder, en primero los 6 años, solo era Chávez quien atacaba e insultaba. En los segundos 6 años o 5 años, ya cualquier persona del gobierno te insultaba, te quitaba un carro, te quitaba una propiedad, te perseguía, te aniquilaba moralmente. Y como quedaba impune todos estos ataques, bueno, se convirtió en esta dictadura que ya ahora ha derivado en Venezuela en un narcoestado. Porque los militares, el cartel de los soles, así como aquí existen varios carteles, el cartel de los soles es el cartel de los militares asociado con el narcotráfico, domina el país. Entonces, bueno, eso es un poco la alerta de lo que hay que evitar aquí en México. ¿En cuántos capítulos desarrollas todo esto en La Bestia? En 14 capítulos, donde tú vas a ver en principio la democracia, cómo era, la llegada de Chávez. El tercer capítulo se llama Cuba, en donde tú ves que no es Cuba, que es el modelo soviético, el que se instala en Venezuela. Luego ves cómo el primer paso es el odio para polarizar a la sociedad, para empezar aniquilando moralmente a los ciudadanos, insultándolos públicamente, agarrando los micrófonos y diciendo este es un corrupto y tal. Luego de eso, el siguiente paso es el uso de la justicia con una reforma constitucional, el uso de la justicia para ya no solo insultar al ciudadano, sino perseguirlo, abrirle casos imaginarios, acusarlos de traición, acusarlos de miles de cosas, pero ya con el uso de la justicia. Luego también yo pongo paralelamente cómo eso deriva en inseguridad, en desconfianza, y cómo la economía empieza a deteriorarse y empiezan los pobres a ser más pobres, los empresarios a huir, cómo ocurre la quiebra de la nación y cómo se constituye entonces sí una dictadura criminal que, bueno, nadie tiene derecho. En Venezuela deriva después con la muerte de Chávez y la llegada de su sucesor. Caso paradójico, porque el único atributo de Maduro era que era el guardaespaldas de Chávez, era su chofer, lo que creo que es en Sinaloa, que se llama el Guachoma, ¿no? No entro en detalles de la última parte, pero Guachoma es guardaespaldas, chofer y otra cosa más, que eran muy íntimos, muy cercanos, y al modo de Calígula convierte a su guardaespaldas en presidente, ¿no? Con toda la ignorancia, rudimentarismo de este tipo que era eso, un chofer. Y luego, pero sin embargo es un genio de la intriga, del cinismo, que ha logrado destruir a un país, arruinarlo, ha hecho que 8 millones de venezolanos salgan. Y ahí es el último capítulo, es el éxodo, es el drama del venezolano teniendo que caminar, que aquí en México los vemos, Claudio. No, y que es brutal. A mí me tocó también cubrirlo en la frontera entre Venezuela y Brasil, rumbo hacia arriba, ¿no? Hacia América Central, hacia México, y luego con en Colombia, sí, en la frontera con Colombia, quieres decir, porque hacia el sur es el Amazonas, sí. En el norte sí a Colombia, y se vienen caminando desde Venezuela para cruzar hasta Estados Unidos. Los vemos en las plazas mexicanas, en los albergues, tan repletos de venezolanos que se vienen caminando con sus hijos en condiciones absolutamente inhumanas, causando un problema de salud pública,
porque no tienen agua, no tienen comida, y México, que tiene ya sus propios problemas, se ve ahora afectado por los problemas de una sociedad, de un éxodo, que es el último de los capítulos, de un país que huye de sí mismo, ¿no? Entonces, eso es muy dramático. Esos es otro de los elementos que tú dices, bueno, ¿cómo pueden ser aliados ante la evidencia, ¿no? ¿A qué otros personajes podemos encontrar en la serie? Es decir, ¿a quiénes son tus entrevistados? ¿Quiénes son tus testimonios? Bueno, el 80% de los testimonios es el pueblo llano. Es gente de la calle, es gente que sufre porque estos delirios ideológicos terminan haciendo padecer muchísimo más a la gente más necesitada, que son absolutamente náufragos de su momento histórico. Pero ahí tú tienes a personalidades como Felipe González, el presidente Felipe González de España, el presidente Oscar Arias, Premio Nobel de la Paz, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que es un gran intelectual al que yo respeto y sigo mucho. Hay dos expresidentes mexicanos, el presidente Vicente Fox y el presidente Felipe Calderón. Está el expresidente Sebastián Piñera, el expresidente Andrés Pastrana, obviamente políticos y activistas venezolanos, muchos jóvenes que han tenido que salir del país también semejante a mí por persecución, por todo ese terrorismo de Estado que se ha instalado sobre nosotros. ¿Dónde se puede ver, Gustavo? Está en el canal de YouTube Chavismo La Peste. Está en las redes sociales. Básicamente está ahí. Yo también lo estoy poniendo en mi canal, pero que es un canal mucho más modesto porque no sé muy bien manejar las redes, pero está en el Chavismo La Peste. Y curiosamente, muchos venezolanos que se han hecho eco de este drama lo han puesto también en sus diferentes canales. O sea, si tú pones La Peste Chavista en Google, vas a ver en todos los espacios donde lo puedes conseguir. También se está transmitiendo en NTN 24, que es un canal hemisférico de noticias basado en Colombia. Y bueno, cualquier ciudadano mexicano que se siente identificado, incluso latinos, si se sienten identificados con ese drama venezolano, pues están absolutamente, si lo quieren usar, lo pueden usar, están está a su disposición, que sí creo que es un drama, por eso se llama La Peste, siguiendo un poco la idea de las 10 plagas de Egipto que causaron este gran éxodo. La peste está en todas partes. Es una manera de entender a la ciudadanía, de entender al mundo muy dañina, muy resentida, muy rabiosa, y ojalá podemos evitarla. Entonces, sí está, la verdad, está también en canales de noticias en Miami, también lo están transmitiendo. BTV lo están transmitiendo. Por cierto, hoy tengo una presentación ahí, el segundo capítulo se presenta ahí. Yo tengo también una conversación con el noticiero. Buenísimo. Gustavo Tobar, te agradezco mucho por venir con nosotros a Apuntes. Era fundamental tener esta conversación, recordar lo que vivimos en aquella época, en junio del 2017, y lo que se está dando, porque sin duda alguna es un tema que siempre trae a la conversación a las mesas en México. Te agradezco mucho por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Gustavo. Y que sigan las conversaciones, porque creo que América Latina está en un momento crucial donde cambian los paradigmas y obviamente también tienen que cambiar las mentalidades de los ciudadanos para hacer valer sus derechos y luchar por su libertad. Sí. Entonces, creo que hay mucho por conversar todavía. Buenísimo. Claudio, ya estamos aquí. Ya está. Te agradezco mucho. Gracias. Gustavo Tobar, cineasta desterrado, un activista opositor al régimen de Hugo Chávez, al régimen de Nicolás Maduro, también allá en Venezuela, acá con nosotros en Latinos.